Bienvenido una vez más a un cubano emprendedor por Brasil. Hoy les voy a hablar sobre los alquileres y sobre los trabajos por donde he pasado, los salarios, cómo se trabaja. Como les había comentado, desde que llegué el socio que me estaba esperando, me tenía resuelto un alquiler de 350 reales donde había agua, luz e internet dentro de ese precio. A los 4 o 5 meses resolví otro alquiler, que es donde estoy ahora, que más o menos está sobre los 750 reales. Este alquiler donde moro ahora es el fondo de una casa que tiene una entrada independiente por al lado. Aquí está distribuido entre sala, cocina, comedor, cuarto, baño, un portalito, y tiene un pedacito más adelante que es para atender, donde yo paro la moto. Aquí yo pago 400 pesos de alquiler nada más. Pago 100 pesos de internet fija a la casa. Pago recargo del celular para el internet, que también lo cuento como un gasto fijo en el mes. 20 reales. Vuelvo a repetirle, aquí nadie habla por teléfono, aquí todo el mundo habla por WhatsApp. Pago 50 pesos de agua. Y la luz, que la tengo un poquito cara porque esta casa tiene las cablerías viejas y eso. Estoy pagando 130, 140 pesos. Para mí, yo saco la cuenta por 750 pesos. Por si hay alguna variación de subida, ya de tenerlo calculado ahí. Entre la casa, el internet, el agua, la luz y el celular, son 750. Con respecto al trabajo, como ya les había dicho, yo empecé de pedrero. Ese trabajo me duró unas 3 semanas, más o menos, no llegó a un mes. Ahí cobraba 1.600 reales. Es lo que pagaba al mes, pero como no llega al mes, no llega a los 1.600 reales. Al cabo del mes, más o menos, de estar dando vueltas y entregando currículum como un loco, me llaman de Rondón. Rondón es una cadena de mercados, son 4 mercados, que nada más lo hay aquí en Arrasatúa. En la próxima emisión les voy a sacar unos videitos de uno o dos rondones para que vean cómo son muy grandes. Son parecidos a mercado Carlos III, poco más grande. Ahí empecé de ayudante de almacenista, con lo que le pusieron la carterilla de trabajo, que era un auxiliar de depósito, era descargar y cargar mercancía atrás, cuando entraba la mercancía. Ahí me pagaban 1.640 reales de salario básico. Antiguamente me contaba que pagaban horas extras, te cobraban un poco más, pero ya eso el lío de la COVID lo quitaron y lo que hicieron fue un banco de horas. Tú trabajabas tiempo extra, te lo iban poniendo en el banco de horas y cuando te hiciera falta un día o un mediodía, te lo sacaban del banco de horas. Y no te lo pagaban, a ver, las horas extras no las pagaban, lo ponían por banco de horas. Y después, el tiempo que tuviera hecho falta para hacer alguna gestión, lo pedías y te lo sacaban de esas horas que tenías acumuladas y no te afectaba el salario. Ahí estuve, eso te ponen 3 meses a prueba. Yo no llegué a cerrar los 3 meses, me faltó una semana. Me sacan, pienso yo, por entre el idioma, que era muy poquito, y que
habían cosas que yo no entendía. Por ejemplo, te vas en un área a descargar camiones. Tú descargas los camiones, sacaban los camiones, no hay que descargar, te pones a arreglar el parle, te pones a barrer y llega un momento que ya no tienes nada que hacer. Entonces lo que hacía era que me quedaba parado. Y 2 o 3 veces me regañaron por estar parado. Me imagino que entre esas cosas fuera que no di cierto en el trabajo. Bueno, salí del Rondón. No, les miento. Antes de Rondón empecé en una pizzería por la noche. Jueves, viernes, sábado y domingo. Eso fue a mitad de, entre Pedrero y Rondón fue un mes. A mitad de 15 días por ahí me resolvieron eso. Cobraba 50 pesos viernes, jueves, viernes y domingo. El sábado pagaban 60 pesos. Me daban 2 pesos por cada corrida, por cada viaje que diera, para emparejar el gasto de gasolina. La moto mía hace 30 kilómetros por litro, pero como normalmente yo aquí ando enclochado todo el tiempo porque la calle está muy buena, yo me imagino que estuviera haciendo unos 35, 40 litros. Así que con los 2 pesos ganaba algo. No daba mucho, pero ganaba algo, por lo menos para irle tirando dinero a la moto arriba y le guardando para ir echándole para la goma y cualquier cosa que sugiere. Cuando me sacan de Rondón, yo sigo con la pizzería. En la pizzería yo estaba ganando en el mes cerca de, entre el alguito de la gasolina y lo que me pagaban, cerca de 1000 pesos. Como yo pago, a ver, el gasto de las cuentas fijas era 7.50, me daba para la cuenta fija y me sobraba una tierra. En el Rondón, cuando me sacan, yo sigo en la pizzería. En el Rondón me dan un dinero que le llaman ellos seguro de desempleo. Es como en Cuba llamamos vacaciones. Pero es un poquito más complicado, porque si cerrara el año tenías derecho a un mes de vacaciones. Y si te votaban, tenías derecho a 3 meses cobrando el mismo salario. Eso arranca a partir de los 4 meses de trabajo consecutivo. Bueno, ya salí de Rondón, me quedé con la pizzería. El mes pasado, el día 7 de octubre, comienzo en una fábrica de puré de tomate. ¿Qué me pasaba con la pizzería? Que la pizzería era de 5:30 de la tarde a 12 de la noche. Y el turno de la empresa de la fábrica de tomate era de 3:20 a 11:20. No podía, tenía que quedarme con uno de los dos. Como la pizzería no era registrado, eso es muy importante aquí en Brasil, trabajos registrados son los que te pagan el seguro de desempleo, hay algunos que te dan un plan de salud y otros beneficios. Todos no son iguales, algunos te dan más, otros te dan menos. Bueno, dejé la pizzería y me fui por la fábrica de puré de tomate. Que ahí no era ningún tiempo de prueba, era que empezaba ya. Bueno, la fábrica de puré de tomate lo único que tiene malo, la única desventaja que tiene que es por zafra, por cosecha de tomate. Se acaba el tomate, se para la fábrica. La fábrica debe parar en el año más o menos 3 meses de lo que se tienen parado. Bueno, no cerré el mes. Faltaron 5 o 6 días para cerrar el mes. Se acabó la zafra. Me sacan para afuera y cuando recupo para la pizzería, ya la placita que tenía en la pizzería la habían cerrado. En la fábrica de tomate no cerré un mes, no me pagan seguro de desempleo porque, vuelvo a repetirles, a partir de los 4 meses. Por eso es que tienen que ser constantes en el trabajo. Y actualmente, ahora mismo ando buscando trabajo. He creado currículo, he ido como 4 entrevistas, pero pues tuve
mío sigue siendo muy pobre y no he logrado colocarme. Vuelvo a repetirle, como le dije en el anterior comentario que le había hecho, trabajo ahí mucho, pero cuando no sabes portugués, te dura muy poco. Quería ampliarle un poquito más lo de la renta. La renta esta que yo tengo tiene, a ver, es un contrato, lo haces con el dueño, no está a mi nombre, está a nombre de una amistad mía que se movió de aquí. Y entonces, para que no le pusieran una penalización, hablaron conmigo y ya, yo vine para acá. Me cuadraba porque estaba más independiente. Las rentas aquí hay, ellos le llaman kitinete, que es parecido a lo que yo tenía, pero un team mejor porque tienen el baño dentro del cuarto. Los kitinetes salen más o menos igual que el cuarto que tenía, 350, 400 pesos, andas por ahí. Hay en condominios también alquilan y casas. Las casas están de los 800 pesos a los 1200, 1500. Los condominios andan más o menos igual. Pero para tú llegar a alquilar contra un dueño o una inmobiliaria, tienes que tener alguna amistad brasileña que te sirva de fiador. Porque solo te dicen que no. O si pasa cualquier cosa. Yo incluso he visto gente que tratan de pagar 3 meses adelante. La mayoría de las veces no cede, porque no eres confiable. En la próxima emisión les voy a hablar de la diferencia entre el RY y el CPF. Voy a volver a tocar cómo se saca el CPF, cómo se saca el RY y cuál es la diferencia. También les voy a hablar de la habilitación, cómo fue que la logré sacar, la logré trocar. Yo venía con la licencia de Cuba, que le llaman habilitación. Y cómo compré la moto, cómo pude poner la moto a mi nombre. Eso lo hice estando, ya llevaba 3 meses aquí, más o menos. No llevaba 3 meses, yo creo que llevaba 2 meses. 2 meses porque yo no había empezado todavía en el Rondón. Bueno, si les ha gustado, dejen un buen like. Si necesitan que les amplíe algo o quieren saber algo específico, déjenmelo en los comentarios. Yo arrancaré la próxima emisión por los comentarios. Y nada, suscríbanse si les gustó el contenido. Hasta la próxima emisión, muchas gracias.